Continuamos en el Fórum Edita. Para los que se han incorporado recientemente, les recuerdo que pueden enviar preguntas a nuestros participantes a través de ese formulario que tienen justo debajo de la ventana en el streaming de la página web. Y tal y como les decía, esta es una tarde muy americana. Conectamos a principio de la tarde con Boston, vamos a hacerlo ahora con Washington y vamos a hacerlo porque nuestra siguiente intervención abre un puente directo con América Latina, un espacio crucial para la lengua española y también como mercado de lectores importantísimo para nuestra industria del libro. El título de la siguiente ponencia es Balance de la situación iberoamericana en relación al sector del libro. Y nos ofrecerá esta exposición Alberto Nadal, consejero senior para España en el Banco Interamericano de Desarrollo y director ejecutivo del BID Invest. Así que, Alberto, tu turno. Muchísimas gracias al Fórum Edita por la invitación y a todos los asistentes. A mí se me ha pedido que dé una visión de cuál es la situación económica de Latinoamérica en este ciclo económico complejo marcado por la pandemia. No tenemos experiencia previa de un ciclo económico cuyo origen sea una situación de salud pública como la que estamos viviendo. Y cuál ha sido el impacto fundamental que está teniendo la pandemia sobre la economía latinoamericana, cuáles son las variables que tenemos que observar de cara a ver cuál va a ser su futuro y qué es lo que en estos momentos podemos decir de cuál es el escenario a corto plazo este año y el que viene de la evolución de la economía latinoamericana, que tiene una importancia tan importante para los editores en lengua castellana. Lo primero que tenemos que decir es que no existe tal cosa como la economía latinoamericana. El continente es muy grande. Hay muchos países que responden a parámetros diferentes, hay niveles de renta muy distintos, hay países de renta casi avanzada, como podrían ser Costa Rica o Panamá, junto con otros países que tienen niveles de renta muy inferiores, como en Centroamérica y en Caribe, aunque la mayor parte de los países latinoamericanos son países de renta media, con una clase media emergente, y que, como veremos, dieron un salto importante en términos de crecimiento, en términos de expansión de esa clase media, en términos de reducción de algunos de los problemas más importantes asociados a la desigualdad y en términos de educación. La segunda cosa que podemos decir es que este ciclo económico es un ciclo económico atípico, ya he hecho referencia a ello. No tenemos ningún otro ciclo económico que hayamos estudiado del que tengamos referencias cuya causa sea el origen de una enfermedad a nivel global. Y también es un ciclo económico extraño porque el origen del mismo, el origen de la contracción de la actividad, no está en la necesidad de corregir desequilibrios macroeconómicos o no está en la elevación del precio de una materia prima fundamental como fueron la subida del precio del petróleo en los 70 o la corrección de los desequilibrios que existieron durante la crisis del sistema monetario europeo o durante la gran recesión. No eran problemas internos de la economía los que provocan la caída de actividad, sino es las decisiones de política sanitaria necesarias para evitar un contagio mayor de la pandemia. Dicho en otros términos, es la decisión de las autoridades de todos los países y especialmente las autoridades sanitarias forzando la reducción de actividad, forzando la reducción en los movimientos de las personas, lo que provoca la caída de actividad. Esto tiene también como consecuencia de que es una crisis económica en la que las diferencias entre el impacto en sectores productivos es más acusado. En recesiones anteriores lo que habíamos visto es que algunos sectores se ven más perjudicados que otros, pero todos en cierta medida se mueven igual. Aquí nos hemos encontrado como hay sectores que incluso en expansión, como es el sector de las telecomunicaciones o el sector de las nuevas tecnologías, ante la necesidad de tener que acudir a ellos como medio de aumentar el teletrabajo, junto con sectores en total contracción, en parón prácticamente absoluto, como ha sido el sector de la hostelería o el sector del turismo. Esto hace, como decía, un ciclo económico distinto de todos los anteriores y esto va a tener sus consecuencias en un continente como es el latinoamericano, en el que, como decía antes, la mayoría de los países son de renta media y también ligados a algunas industrias extractivas o algunas materias primas que hacen que su ciclo económico sea distinto del ciclo económico de las economías más desarrolladas. Me voy a centrar en los que creo que son los tres factores fundamentales a la hora de explicar
qué es lo que está pasando en la economía latinoamericana y qué es lo que podemos esperar de cara al futuro. El primero de ellos, y es común a las demás economías del mundo, es la evolución de la pandemia. Es la pandemia la que está determinando el ciclo económico y la capacidad de recuperación. ¿Por qué? Pues es evidente que las restricciones se producen en los picos de contagios. Cuando aumentan los contagios, se aumentan las restricciones y esto contrae automáticamente la actividad. Cuando los contagios disminuyen, se reducen las restricciones y, por lo tanto, rápidamente se recupera una parte del terreno perdido. Un ejemplo lo tenemos en España, en cómo se recuperó la actividad en el verano pasado cuando cayeron los contagios y, sin embargo, cómo ante la aparición de nuevas olas a finales del verano y en el otoño se volvió a contraer la actividad. Con la aparición del proceso de inmunización y el incremento del proceso de inmunización, y esto es un factor muy importante, se va recuperando el nivel de actividad en prácticamente todas las partes del mundo, pero veremos cómo esto afecta a la zona latinoamericana. Y el segundo factor que afecta a la economía latinoamericana, y esto es algo muy propio, es propio de economías emergentes, es la evolución de los precios de las materias primas. Muchas de las economías latinoamericanas son muy dependientes de la exportación de materias primas y productos básicos, soja, cobre, petróleo, gas, aluminio en algunos casos, y todo ello hace que la evolución del precio de las materias primas tenga un impacto muy significativo sobre la situación económica del continente. Y el tercer factor, que es fundamental para las economías latinoamericanas, es la evolución de las economías OCDE y especialmente de Estados Unidos. De Estados Unidos por dos motivos, uno por las relaciones económicas, comerciales y de inversión que existen entre Estados Unidos y el continente latinoamericano, y en segundo lugar porque en mayor o en menor medida casi todas las economías latinoamericanas están dolarizadas y el tipo de cambio y el tipo de interés del dólar son fundamentales, son las variables financieras fundamentales a la hora de ver la solvencia a largo plazo de estos países. Nos interesa, por un lado, cuál es la evolución económica y, en segundo lugar, si existe riesgo o no de un shock financiero importante en el área. Las grandes recesiones en el continente latinoamericano se han producido cuando se ha perdido la pérdida de confianza en la deuda de algún país importante. Y cuando se produce la pérdida de confianza en algún país importante, rápidamente se expande el temor a que todo el área pueda sufrir un shock parecido y, por lo tanto, se contagia muy rápidamente. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si, a pesar del incremento del endeudamiento de los países latinoamericanos como consecuencia de la pandemia, todos los países se han endeudado como consecuencia de la pandemia, se puede producir o no una pérdida de confianza en los mercados financieros que puedan agravar la situación de crisis económica. Por otra parte, también nos interesa saber si ante el incremento del proceso de inmunización, ante el aumento de las vacunas, ante la recuperación porque la pandemia poco a poco la vamos derrotando, el crecimiento de Latinoamérica es lo suficientemente fuerte y robusto para superar la pandemia y también evitar la posibilidad de este shock financiero al que hacía referencia anteriormente. Por lo tanto, tenemos que analizar en primer lugar cuál es la situación previa a la pandemia, cómo se encontraba la economía latinoamericana antes de la pandemia. En segundo lugar, cómo ha evolucionado la pandemia en Latinoamérica, qué impacto ha tenido y qué es lo que se espera para el futuro inmediato. En tercer lugar, cuál es el coste de la evolución de los precios de las materias primas, en cuanto que es uno de los factores fundamentales a la hora de determinar la recuperación económica del subcontinente. En quinto lugar, cómo Estados Unidos se prevé el crecimiento de la economía americana y las variables fundamentales que afectan a las economías de la región. Y por último, haré referencia a cuáles son los escenarios que en estos momentos tienen las principales instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la evolución de Latinoamérica y de sus principales economías. Sin más, yendo a la primera parte, lo que nos vamos a encontrar, es decir, el impacto de la pandemia, es que hay grandes diferencias en la evolución del número de contagios y del número de fallecidos en la parte norte y la parte sur del continente. México y los países centroamericanos se comportan en cuanto al número de contagios más cercanamente a Estados Unidos y a los países europeos. Es decir, con picos de pandemia que se concentraron en la primavera y en el otoño-invierno del año pasado y que han ido descendiendo hasta que ha entrado la variable delta, en que ha entrado un pico posterior, pero de menos incidencia que el anterior. Brasil y Argentina, por el contrario, se mueven en contraestación, es decir,
precisamente porque seguramente en la pandemia haya elementos estacionales. Es en el verano de 2020 cuando tuvieron su peor pico, y ahora, en el caso de Argentina, cuando ha tenido de nuevo su peor pico. Esto hace que, en cierta medida, en el caso de Argentina, Brasil, en menor medida Perú, Chile, el movimiento se ha producido en fenómeno contrario al que se producía en los países del hemisferio norte. Es decir, los peores momentos han sido cuando nosotros estábamos mejor y viceversa. ¿Cómo va el proceso y esto cómo ha afectado al número de fallecimientos y cómo ha afectado a la situación hospitalaria de los países latinoamericanos? Pues en líneas generales podemos decir que su impacto ha sido relativamente menor que los países más desarrollados, y esto es por un principio básico, y es que la población es más joven. Y al ser la población más joven, el número de fallecidos por el número de contagios en general ha sido más bajo. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo? El proceso de vacunación que se inicia en enero o febrero de este año ha ido relativamente rápido en los países OCDE. Primero en Estados Unidos y en el Reino Unido, fueron muy rápidos, y luego, con cierto retraso, los países de la Unión Europea tuvieron capacidad de vacunar a partes importantes de la población. Para que nos hagamos una idea, los países más desarrollados tienen porcentajes de población vacunada en el entorno del 60-70%, mientras la media de los países latinoamericanos se encuentra alrededor del 35%. ¿Esto a qué se debe? Se debe a dos causas. Hay una excepción, que es Chile, cuya población sí mantiene, cuyos niveles de vacunación están en el entorno del 70%, pero el resto, Argentina, Brasil, Colombia, México, nos lo encontramos en niveles de alrededor del 30%. Y además con una diferencia importante. Mientras la vacunación en los países OCDE ha sido fundamentalmente de vacunas altamente contrastadas en su eficiencia, no siempre ha sido el caso de las vacunaciones en los países latinoamericanos, que en ocasiones han acudido a lo que el mercado les ofrecía y que no necesariamente eran vacunas con un nivel de eficiencia como el que se aplica en los países de la OCDE. Los países latinoamericanos van más lentos, pues todo el mundo lo puede entender, pues dos causas. La primera es porque en el fondo se ha producido una subasta a nivel mundial de las vacunas disponibles, y en esa subasta aquellos con mayor capacidad de compra han adquirido las vacunas de manera más rápida que el resto de países. Esto hace que los países latinoamericanos, pues como decía anteriormente, hayan empezado su proceso de vacunación mucho más lento, y que ahora, aunque se ha acelerado, mantiene niveles pues relativamente modestos respecto a los de Europa, a los de la Unión Europea o a los de Estados Unidos. Consecuencia de ello, puesto que el proceso de inmunización está siendo una de las claves para la reapertura, incluso con la variable Delta, teniendo en cuenta que la mayoría de los contagios ahora mismo son de variable Delta prácticamente en todo el mundo, las perspectivas de recuperación económica van muy ligadas al proceso de vacunación. Esto hace que la recuperación en la zona latinoamericana, debido a que es más lenta la inmunización, también será más lenta que en los países OCDE. ¿Cómo estaba la economía latinoamericana antes de la pandemia? En los países más desarrollados y en los países asiáticos, entre el año 11-12 y hasta el año 19, estábamos todavía en el proceso de recuperación de la gran recesión. Nos acordamos que entre el año 2008 y el año 2012, el mundo occidental y la economía global recibió uno de los impactos más importantes en términos de la crisis financiera, que empieza a estallar en Estados Unidos y se contagia rápidamente al resto del mundo. Se consiguen equilibrar las economías, los bancos centrales hacen un esfuerzo enorme en términos de adquisición de activos, se hace un esfuerzo en términos de política fiscal, y poco a poco, y despacio, y saneando los déficits, nos encontrábamos en un proceso de recuperación económica bastante intenso. Proceso de recuperación económica importante en el caso de Europa, más importante en el caso de Estados Unidos y todavía más importante en el caso de Asia. Este proceso de recuperación económica también impacta sobre la economía latinoamericana, que hasta el año 14 tiene fuertes crecimientos económicos, fuertes crecimientos de renta, fuertes crecimientos del tamaño de la población de clase media, disminución de la desigualdad y mejora en los objetivos de desarrollo. Sin embargo, a partir del año 14 y hasta el año 19, lo que nos encontramos es un lento crecimiento, cuando no estancamiento en la región. Y esto es prácticamente generalizado. Antes decía que la región es heterogénea, es cierto, y esto que acabo de decir no
es aplicable a todos y cada uno de los países, pero en líneas generales lo que nos encontramos es que ya previos a la pandemia la economía latinoamericana se encontraba en un proceso de cierto estancamiento. Y el cierto estancamiento se debía también fundamentalmente a que el precio de las materias primas, que se recupera muy rápidamente a la salida de la crisis económica, a la salida de la gran recesión, deja de crecer tan rápidamente a partir del año 14 y por lo tanto el crecimiento de los países latinoamericanos tiene que ir más vinculado a elementos de inversión, de crecimiento del consumo y de modernización de sus estructuras productivas más que al crecimiento de los precios de los bienes esenciales en su exportación. Por lo tanto, ya la pandemia coge a las economías latinoamericanas con ratios de crecimiento bajos, con niveles de déficit público que se habían elevado de manera importante. La media de la región en el año 12 era un déficit de 2,8 puntos del Producto Interior Bruto. En el año 19 pasa a casi 4 puntos de déficit de déficit público, de media en la región. Para hacernos una idea, si en el año 12 la deuda externa media de la región era el 29% del Producto Interior Bruto, en el año 19 ya es casi el 48% del Producto Interior Bruto, es decir, hay casi 20 puntos de subida de la deuda externa latinoamericana en este periodo de estancamiento que va desde el año 14 hasta el año 19. En esas circunstancias impacta la pandemia, impacta como en el resto del mundo, pero impacta más fuerte que en el resto del mundo. Y lo hace por dos causas. La primera de ellas es porque toda la economía latinoamericana, como decía antes, se encontraba en una situación de cierto estancamiento y por lo tanto no hay capacidad de la política fiscal, del presupuesto, de hacer frente de dar una respuesta eficaz a los problemas de la pandemia, a los desafíos de la pandemia, no solo en términos de gastos sanitarios, sino en sostenimiento de rentas y del tejido productivo, que se ha intentado hacer en todos los países. Y el segundo motivo por el que la pandemia impacta en mayor medida en las economías latinoamericanas es porque se frena en seco la demanda de materias primas, que es la principal exportación latinoamericana, y se produce una caída muy importante de los precios de todas las materias primas. Consecuencia de ello, el Producto Interior Bruto en la región cae un 7%. Esto es lo que ha pasado en el año 2020, que es una de las zonas del planeta en que el impacto de la pandemia ha sido más alto. ¿Qué podemos esperar respecto al futuro? Hemos tenido un impacto en 2020 importante, una caída del 7%, se ha incrementado el déficit público, se ha aumentado la deuda externa, han caído las exportaciones, han caído los precios en 2020 de los bienes de exportación, se ha destruido parte de los avances realizados en términos de igualdad y de incremento de la clase media, han aumentado los precios, han aumentado la inflación, pero ha sido el año 2020 y ha sido la pandemia. ¿Qué podemos esperar en este año 21, en el que ya estamos, 22, 23 hacia adelante? ¿Cómo podemos esperar que se comporte la economía latinoamericana? Bueno, pues en primer lugar, hay que decir que en la mayoría de los países, cuanto mayor ha sido el impacto de la pandemia, más alta ha sido la recuperación. Un ejemplo lo tenemos en la economía española, que ha sido uno de los países más afectados dentro de Europa por la pandemia en 2020, también será uno de los que más crezca en el año 21 y 22, porque, como decía anteriormente, la crisis no tiene su origen en desequilibrios macroeconómicos internos o no tiene su origen en factores económicos, tiene su origen en las restricciones que imponen las autoridades a los movimientos de las personas. Cuando estas restricciones se levantan, también se recupera más rápidamente la actividad de aquellos más afectados por la imposición de estas restricciones. Algo de esto va a ocurrir en Latinoamérica. Según el Fondo Monetario Internacional, el año 2021 el crecimiento va a estar en el entorno entre el 5,5% y el 6%, el fondo apunta a un 5,8%, es decir, una parte importante de la contracción del año 2020 se va a recuperar en el año 2021. ¿Y esto a qué es debido? Pues en primer lugar, a que, como decía anteriormente, el ciclo de las materias primas, el ciclo de los precios de materias primas ha ido muy asociado a la pandemia. El año 20 ha sido un año de fuerte caída de estos precios, pero el año 21 ha sido un año de fuerte recuperación de los precios de las materias primas. Petróleo, gas, metales, productos agrarios básicos están incrementando sus precios, en parte por la recuperación mundial y en parte porque esta recuperación mundial está siendo especialmente aguda en Asia, que es el demandante fundamental de todo este conjunto de productos y el que está creando la demanda diferencial en los países latinoamericanos. Desde ese punto de vista, lo que cabría esperar es que el decrecimiento del precio de las materias primas fuera especialmente importante con un impacto positivo para la región latinoamericana.
En segundo lugar, la recuperación podemos esperar que también sea importante, al menos en el año 21, debido al comportamiento, como decía anteriormente, de la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos tiene una importancia directa importante en la región. Es un socio comercial de algunos países como México fundamental. Es un gran inversor en la región, es el primer inversor, el segundo es España. Y además es un gran receptor de inmigrantes latinoamericanos cuyas remesas se envían a estos países. Una parte importante de las remesas recibidas por los inmigrantes latinoamericanos proceden de Estados Unidos. La economía norteamericana se ha comportado relativamente bien, tanto durante la pandemia como se espera que se comporte en el año 2021 y 2022. Esto es debido fundamentalmente a unos impulsos fiscales muy fuertes, tanto durante la administración Trump como durante la administración Biden. Estados Unidos es probablemente el país de la OCDE que más gasto presupuestario ha realizado para combatir la pandemia y para limitar los efectos de la pandemia. Otra cosa es el nivel de déficit público y de deuda pública que era después, pero lo cierto es que han utilizado todo el arsenal de política monetaria y política fiscal para combatir la pandemia, y Estados Unidos ha tenido una recesión en 2020 relativamente moderada, de una contracción del 3,5%, relativamente moderada en relación a otros países, con un fuerte crecimiento en 2021 que se espera del 7% y de 2022 que se espera en alrededor del 5%. Todos estos datos son previsiones del Fondo Monetario. Esto, para que nos hagamos una idea, mientras el Fondo Monetario espera que Estados Unidos crezca un 7, Europa crecerá un 4,6, que también es una cifra importante, pero no tan importante como la americana, después de haber caído la economía europea casi el doble que la economía americana en el año 2020. Como consecuencia de ello, el efecto arrastre de los Estados Unidos sobre Latinoamérica tiene que ser importante. Habría un riesgo de apreciación del tipo de cambio, pero ese riesgo no se está produciendo. El tipo de cambio del dólar está siendo bastante estable desde el verano del año pasado hasta ahora. En el verano del año pasado sufrió una pequeña devaluación, pasó de un tipo de cambio frente al euro de en torno a 1,09 a situarse en los entornos actuales, alrededor de entre 1,17 y 1,20. Pero desde esa devaluación del dólar respecto al euro el año pasado, los tipos de cambio fluctuando se han mantenido relativamente estables entre el 1,17 y el 1,20, 21, 22 como máximo. Los tipos de interés no parece que vayan a subir a corto plazo. La Reserva Federal no tiene interés en correr ningún riesgo en la recuperación económica, por lo tanto, los tipos de interés del dólar también van a permanecer estables, y ambas cosas alejan la posibilidad de un riesgo financiero en Latinoamérica. El riesgo financiero en Latinoamérica vendría si, ante un fuerte crecimiento de la economía americana que eleve la inflación de manera descontrolada, la Reserva Federal subiera tipos de interés y apreciara el dólar. Entonces todos los países latinoamericanos se verían como su deuda, que está en buena parte dolarizada, vale más por la apreciación del dólar, y además hay que pagar más por ella por el incremento del tipo de interés del dólar. Esto no es un escenario previsible a corto plazo, aunque es verdad que la inflación en la economía americana se sitúa en niveles muy por encima de la europea, y es quizás una de las variables a observar con mayor importancia. Con todo ello, lo que podríamos denominar el escenario central para el crecimiento para Latinoamérica, como decía, es de un crecimiento en el entorno del 6% para este año, pero el Fondo Monetario considera que ese crecimiento se queda en la mitad para el año 2022, en torno del 3,2%. Esto, a pesar de la subida del precio de las materias primas y a pesar de las condiciones financieras, no son del todo malas. Y esto es quizás el elemento más preocupante de las economías de Latinoamérica. Con ese entorno favorable, con ese crecimiento de la demanda de sus bienes de exportación, cabría esperar que sostuvieran un poco más el crecimiento económico por encima de ese 3%, y recuperaran más deprisa la fuerte caída del año 2020, en el que, como os decía, el Producto Interior Bruto cayó más de un 7%. Esto lo que demuestra es que las causas últimas del estancamiento de entre el año 14 y el 19 siguen estando presentes, y no ha habido grandes cambios estructurales importantes como consecuencia de la pandemia. Si el continente quiere hacerse viable a medio y largo plazo, es necesario elevar esas tasas de crecimiento con inversiones y reformas estructurales en la dirección correcta. Por poneros algunos ejemplos de países importantes, Brasil, en las últimas cifras del fondo, se espera que crezca el 5,3% en 2021, pero tan solo un 1,9% en 2022. México, que está más cerca de Estados Unidos y es más dependiente de la economía americana, va a tener cierto efecto tractor,
crecerá por encima del 6% en 2021 y por encima del 4% en 2022, pero aún así reduciendo de forma importante su tasa de crecimiento. Por lo tanto, resumiendo, lo que podemos decir es que la pandemia llegó a Latinoamérica en unas condiciones en que la economía latinoamericana ya estaba dando signos de estancamiento, llevaba algunos años estancada, no han tenido mucho margen de maniobra los gobiernos latinoamericanos, salen de la pandemia con fuertes niveles de endeudamiento, mayor nivel de inflación y un incremento de la deuda externa, tienen a su favor el ciclo de las materias primas, que va a sostenerse durante el tiempo, tienen a su favor el comportamiento de la economía de Estados Unidos, la evolución del tipo de interés y la evolución del tipo de cambio, pero es necesario quizás un esfuerzo mayor en atraer inversiones, en desarrollo del sector empresarial, en volver a recrecer la clase media y hacer un esfuerzo en educación y en conseguir mercados más eficientes para elevar el crecimiento potencial de la economía, porque con el que existe actualmente no es suficiente para garantizar a medio y largo plazo la sostenibilidad en el crecimiento, la recuperación de la clase media y la sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública y externa. Y esto es lo que quería contaros. Una pregunta barra reflexión que te leo literalmente. Nos dice: de todos es conocido que las compras públicas de diferentes países latinoamericanos han sido importantes en los últimos 20 años. Más que la vulnerabilidad del sector público, a mi parecer, hay dos factores importantes que están destruyendo estas ventas, o como mínimo que el retorno sea mínimo o anecdótico en muchos casos. Ahora mismo estamos haciendo incluso algunas ventas a pérdidas para no perder contacto con las instituciones al cargo de estas compras. 1. Los diferentes ministerios mantienen precios de compra desde hace 4 o 5 años y materias primas e imprentas no dejan de subir en estos países. Y 2, la devaluación ha sido muy importante en los países donde se hacen más licitaciones. Por ejemplo, Colombia, 78% en 10 años, o México, 34% en 10 años. Desde varias instituciones me están pidiendo escribir a diferentes ministerios de Educación y Cultura para hacerles entender que España, proveedor del 75% o más de estas compras, no podrá continuar trabajando si no cambian los precios de compra. La pregunta es: ¿qué piensa de toda esta situación? ¿A qué te suena todo esto? Vamos a ver, que el origen es el déficit público. Y de ese déficit público se deriva los procesos de devaluación, y otra cosa es que no se quieren trasladar el efecto del proceso de devaluación a las compras públicas. Toda devaluación es temporal. Es lo que dura en subir los precios internos hasta volver a encarecer la economía al nivel que tenías antes de la devaluación. Lo que está ocurriendo es que están en ese proceso de transición y quieren retrasarlo lo máximo posible. Y una forma de retrasarlo es precisamente con las compras públicas. No aceptar que se está produciendo un incremento de precios internos. Si además el proveedor es extranjero, pues todavía tengo más incentivo a no elevar los precios, sino al máximo, con el máximo retardo posible. Lo que pasa es que eso llega un momento en que es imposible, porque si el proveedor no puede seguir sirviendo sino a pérdida, antes o después se retirará. Durante un tiempo podrá sostenerlo para no perder su cuota de mercado o para mantener las relaciones, como decía bien nuestro amigo que hacía la pregunta, pero es insostenible en el tiempo. Sobre todo cuando son costes internos lo que impiden poderlo realizar. Es decir, antes o después tendrán que subir los precios, pero lo retrasarán lo máximo posible. Y lo retrasarán lo máximo posible porque siguen teniendo un problema de déficit. Otra pregunta que nos dice: ¿qué medidas aconseja tomar para... es una pregunta doble. ¿Cuáles son las principales amenazas o riesgos a tener en cuenta respecto a los dos principales países de la zona, México y Argentina? Y luego pregunta a continuación: ¿qué medidas aconseja tomar? Los dos principales mercados son México y Argentina porque son de lengua castellana. La economía brasileña es más grande y es, por lo tanto, lo digo por el efecto atractivo que tiene sobre Argentina, que es muy fuerte. Al principal riesgo de correlación, hay un escenario bueno. Vamos a decir que hay 3 escenarios. Uno muy bueno, en el que aprovechan el crecimiento del precio de las materias primas para hacer reformas internas, modernizar la economía, dar un salto hacia adelante y volver a una senda de crecimiento como la que tuvieron antes de 2014,
y aprovechar ese boom de materias primas para hacer los deberes. Hay un segundo escenario que es regular, y es que estos cambios no se producen, pero la situación macroeconómica es más o menos estable y aumentan las ventas al exterior ante la demanda asiática y la demanda de los países desarrollados, que nos vamos recuperando de la pandemia. No es un crecimiento explosivo, no es aquel que haría mejorar de forma consistente la renta de los países, pero no provoca ninguna catástrofe. Entonces el mercado crece más lentamente. Y hay un tercer escenario, que ahora mismo yo creo que es el menos probable, pero que existe, y es que ese crecimiento sea tan lento que en algún momento surjan en los mercados financieros dudas sobre la capacidad de algún país de repago de su deuda. Entonces, en ese momento se produce un shock financiero, y ese shock financiero se puede contagiar incluso a países que no lo han hecho mal, pero que en el momento que entras en el saco de Latinoamérica pueden sufrir el impacto. Ese tercer escenario es el que sería francamente malo y generaría un problema seguramente en el sector. El primero, que sería el escenario bueno, yo diría que hay una probabilidad de situarnos entre el primero y el segundo, o quizás un poco más de tendencia del segundo que del primero, y esto debería crear oportunidades de negocio en todos los sectores y especialmente en el sector editorial. Sobre todo si se pueden guardar recursos para el sector educativo. Nos queda tiempo para una última pregunta. Alberto, nos pregunta una persona desde la audiencia, dice: ¿existe alguna palanca parecida a los fondos Next Generation de la Unión Europea, ya sea impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo o institución similar en el horizonte de América Latina para modernizar las economías locales? Sí, no tan potente, claro, no es la Unión Europea. Los fondos Next Generation, que tampoco es una dádiva, porque esto hay que devolverlo luego dentro de unos años. Lo que pasa es que digamos que la Unión ha emitido deuda respaldada entre todos, y con esa deuda ha hecho transferencias a todos los Estados miembros. Y esa deuda la repagaremos los Estados miembros en relación a nuestro peso dentro de la Unión. Como ha recibido más ha recibido sobre todo en función de cómo te ha impactado la crisis, pues aquellos países como España que han tenido mayor impacto, pues van a recibir un poco más de lo que les corresponde a su peso y van a pagar lo que le corresponde a su peso. Pero en cualquier caso, no deja de ser un mecanismo de solidaridad interno dentro de Europa. Semejante mecanismo no existe en Latinoamérica, no existe una unión latinoamericana. Pero tenemos el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Entonces, lo que sí hacemos es que alrededor del 38% de la financiación del banco se destina a financiar políticas de los estados, de los países receptores, de los países regionales. El Banco Interamericano lo que hace es, aprovechando la calidad crediticia de todos sus accionistas, está España, está Japón, está Alemania, Estados Unidos, entonces digamos que los accionistas con cierta potencia económica garantizan al banco. El banco puede endeudarse en los mercados financieros internacionales más barato de lo que hacen los países latinoamericanos, y esto te lo presto con determinadas condiciones. En un 38% de lo que financiamos, las condiciones que se imponen por parte del banco a los clientes es realizar reformas estructurales. Y ahí España está haciendo un esfuerzo para que sean reformas estructurales realmente con capacidad de elevar el crecimiento a medio y largo plazo. Por cierto, algunas de estas reformas tienen mucho que ver con la mejora del sistema educativo, con la mejora de la formación profesional, con una formación de calidad que puede tener impacto importante sobre el sector editorial. Y algunas de otras reformas tienen también que ver con mejora de la distribución de renta, acceso de la mujer al mercado laboral, que por elevación de renta también puede tener importancia sobre el sector editorial. Bueno, pues Alberto Nadal, muchas gracias por tus explicaciones, gracias por hacerlo fácil, además, hacer difícil lo fácil de esas explicaciones económicas, gracias por abrir esa ventana en Washington hacia Latinoamérica, y ha sido un placer escuchar tus palabras aquí en el Fórum Edita. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación y espero que os haya sido útil. Sin duda, gracias. Bueno, pues después de este repaso económico a América Latina, dentro de instantes vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar las cifras por las letras, y sin movernos de América Latina vamos a dar la palabra a los escritores, a las escritoras. Esto va a ser de aquí a unos instantes en este Fórum Edita. No se lo pierdan.